Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 al 15. En aquellos días, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y dijo: «Mi señor, por favor le suplico, que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua, para que se laven los pies, y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer, para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino». «Bueno, está bien», contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: «Rápido. Toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes». Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: «¿Dónde está tu esposa Sara?» «Allí, en la tienda de campaña», respondió él. Entonces, uno de ellos dijo: «El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación, a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa, y pensó: «¿Cómo voy a tener este gusto, ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos?» Pero el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo, a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo». Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: «Yo no me estaba riendo». Pero el Señor le contestó: «Yo sé que te reíste». Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano, rogándole: «Señor, tengo en mi casa un criado, que está en cama paralítico, y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va; al otro, ven, y viene; a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús, y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación». Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste, en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías:
Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, estamos siendo invitados a contemplar la importancia de la hospitalidad, la humildad y la fe en nuestra relación con Dios y con los demás. En la lectura del Génesis encontramos un encuentro especial entre Abraham y el Señor en forma de 3 visitantes. Esta historia nos revela verdades profundas sobre la gracia de Dios, la importancia de la hospitalidad y la promesa divina. El pasaje comienza con Abraham sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, cuando levanta los ojos y ve a 3 hombres de pie cerca de él. En ese momento, Abraham le ruega a los visitantes que no se vayan, que se detengan y descansen, mientras él les ofrece agua, para lavarse los pies, y un banquete. Aquí vemos la hospitalidad y generosidad de Abraham, su deseo de servir a los demás. Esta actitud nos recuerda la importancia de ser hospitalarios y de recibir a los extraños en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que a través de la hospitalidad podemos encontrarnos con Dios, ya que en el acto de recibir a otros podríamos estar recibiendo a ángeles sin siquiera darnos cuenta. Mientras Abraham les sirve, uno de los visitantes le hace una promesa sorprendente. Le anuncia que el próximo año, Sara, su esposa, tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando desde la tienda, se ríe en secreto, porque la idea de tener un hijo a su edad le parece imposible. Sin embargo, el Señor, que conoce todas las cosas, pregunta: ¿hay algo difícil para el Señor? En esta promesa vemos la fidelidad y el poder de Dios. Aunque para los seres humanos pueda parecer imposible, Dios puede hacer cualquier cosa. Él es el Dios de los milagros, el que puede abrir caminos donde no los hay y traer vida donde solo vemos esterilidad. Esta promesa nos enseña a confiar en Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, sabiendo que Él tiene el poder de cumplir lo que ha prometido. La historia continúa, mostrando la reacción de Sara, quien, en su incredulidad, se ríe interiormente. Pero el Señor, que todo lo ve y conoce los secretos del corazón, le pregunta por qué se ha reído. Sara, atemorizada, niega haberlo hecho. Esta interacción nos recuerda que no podemos ocultar nada de Dios. Él conoce nuestros pensamientos y emociones más íntimos y en su amor y gracia nos invita a ser sinceros con Él. Esta historia también nos revela una verdad importante sobre la naturaleza de Dios. En los momentos de incredulidad, Él es fiel y paciente. A pesar de la risa de Sara y de sus dudas, Dios no la rechaza ni la abandona. En lugar de eso, Él se mantiene fiel a su promesa y sigue adelante con su plan. Dios es misericordioso y compasivo y nos muestra su amor incluso cuando no merecemos su gracia. En conclusión, la historia de Abraham y los visitantes divinos nos enseña sobre la hospitalidad, la fidelidad de Dios, la importancia de ser sinceros con Él y la gracia que se nos concede. Nos invita a abrir nuestras vidas a los demás, a confiar en Dios en medio de las dificultades y a buscar su voluntad en todo momento. En el pasaje del Evangelio de hoy, encontramos varias historias que revelan la poderosa obra y el amor compasivo de nuestro Señor Jesucristo. A través de estas historias, somos invitados a contemplar la fe, la humildad y la autoridad de Jesús y a buscar su sanidad y su redención en nuestras propias vidas. El pasaje comienza con el encuentro entre Jesús y un centurión romano. Este hombre, un extranjero en tierra judía, se acerca a Jesús y le pide ayuda para sanar a su siervo, que estaba postrado y sufriendo terriblemente. La humildad del centurión es notable, ya que reconoce la autoridad y el poder de Jesús y se considera indigno de que Él entre en su casa. Pero también demuestra una gran fe al creer que Jesús puede sanar a su siervo con solo decir una palabra. En esta historia encontramos un poderoso testimonio de fe y humildad.
El centurión reconoció la autoridad de Jesús, entendiendo que no era digno de que Jesús entrara en su casa. Su fe en la capacidad de Jesús para sanar a distancia es un ejemplo para todos nosotros. Nos desafía a creer en el poder de la palabra de Jesús y en su capacidad de obrar milagros en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos invita a ser humildes y a reconocer nuestra necesidad de la intervención divina en todas las áreas de nuestra existencia. La historia continúa, con Jesús llegando a la casa de Pedro, donde encuentra a la suegra de Pedro, postrada en cama, debido a una fiebre. Jesús toma su mano, y la fiebre desaparece, y ella se levanta y comienza a servirles. Esta sanidad, inmediata y completa, muestra la autoridad y el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. También nos muestra que la respuesta a la sanidad es la gratitud y el servicio a los demás. La suegra de Pedro, en lugar de descansar y recuperarse para sí misma, inmediatamente se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. En las siguientes historias del pasaje, Jesús continúa sanando a muchos que están poseídos por demonios y a los enfermos. A través de su autoridad y poder divino, Jesús libera a las personas de la opresión espiritual y física. En cada caso, vemos cómo Jesús se acerca a las personas con compasión y amor, tocándolas y sanándolas. Estas historias nos enseñan varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, nos muestran que Jesús es el Señor sobre toda enfermedad y opresión. No importa cuál sea nuestra aflicción, ya sea física, emocional o espiritual, Jesús tiene el poder de sanarnos y liberarnos. Nos invita a acercarnos a Él con fe y humildad, sabiendo que Él es capaz de obrar milagros en nuestras vidas. Además, estas historias nos desafían a seguir el ejemplo de gratitud y servicio. La suegra de Pedro, una vez sanada, inmediatamente se pone a servir a Jesús. Esto nos enseña que la verdadera sanidad y liberación no son para nuestro propio beneficio egoísta, sino para que podamos servir a otros y glorificar a Dios. Somos llamados a utilizar nuestras vidas y nuestras habilidades para bendición de los demás, siguiendo el ejemplo de amor y servicio de Jesús. Asimismo, este Evangelio nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Jesús. El centurión romano demostró una fe extraordinaria al creer que Jesús podía sanar a distancia con solo una palabra. Jesús elogió su fe y lo sanó instantáneamente. Esto nos desafía a tener una fe similar, confiando en que Jesús puede obrar milagros en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes amamos. Nos anima a orar con fe, sabiendo que Dios está dispuesto a responder nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. En conclusión, el Evangelio de hoy nos revela el poder y la autoridad de Jesús para sanar y liberar a los oprimidos. Nos desafía a acercarnos a Jesús con fe y humildad, creyendo en su capacidad de obrar milagros en nuestras vidas. Nos anima a ser agradecidos por su sanidad y a utilizar nuestras vidas para servir a los demás. También nos desafía a confiar en su amor, sabiendo que Él puede superar cualquier enfermedad o aflicción que enfrentemos. Ahora, como comunidad de fe, tomemos un momento para reflexionar sobre estas lecturas y cómo se relacionan con nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras puertas y nuestros corazones a los demás, mostrando hospitalidad y amor? ¿Reconocemos nuestra propia indignidad y confiamos en la palabra y el poder de Dios? ¿Nos acercamos a Jesús con humildad, creyendo en su poder sanador y en su amor incondicional? Ahora, unámonos en una oración que refleje las enseñanzas de estas lecturas y nos ayude a crecer en la hospitalidad, la humildad y la fe. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y por la oportunidad de reunirnos como comunidad de fe.
Te pedimos que nos concedas la gracia de la hospitalidad para que podamos abrir nuestras puertas y nuestros corazones a los demás, acogiendo a los necesitados y mostrando amor y compasión. Señor, reconocemos nuestra propia indignidad y nos humillamos ante tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tu palabra y en tu poder sanador. Ayúdanos a crecer en la fe, sabiendo que tú eres capaz de obrar milagros en nuestras vidas y en la vida de aquellos que amamos. Te presentamos nuestras intenciones y preocupaciones personales. Te pedimos también que escuches nuestras oraciones y que nos concedas lo que es mejor para nosotros, según tu voluntad. Danos la fortaleza para aceptar tu respuesta, sea cual sea, y ayúdanos a confiar en tu amor y sabiduría infinita. Concluimos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.